Bienvenidas y bienvenidos a la tercera unidad del curso en línea Integración del Medio Ambiente y el Clima en los procesos de reducción de la pobreza y desarrollo sostenible, herramientas y experiencias de América Latina y el Caribe. Como saben, este curso es parte de la Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente, PEI en sus siglas en inglés, que está liderada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Medio Ambiente. En esta unidad vamos a explorar los desafíos que presentan las actuales tendencias de consumo, producción y urbanización en la región de América Latina y el Caribe. Estos desafíos están impactando también en procesos de inequidad e impacto ambiental en las zonas urbanas. Entonces, aunque a veces cuando pensamos en temas de medio ambiente y pobreza, pensamos en ejemplos relacionados con el medio rural, en esta unidad vamos a ver que esta relación es muy relevante para las ciudades y los entornos urbanos. Por eso vamos a presentar diferentes herramientas que existen en la región que pueden ayudar a unir objetivos que erradiquen la pobreza urbana y mejoren también la calidad de vida de las ciudades. Durante los módulos anteriores hemos hablado de la Agenda Global, de la Agenda 2030, que tiene un ODS sobre ciudades sostenibles. También hemos visto cómo las políticas de protección social pueden incluir temas ambientales. En esta unidad vamos a centrarnos más en los entornos urbanos y en los desafíos del crecimiento urbano y cómo eso impacta a las poblaciones. Esta unidad entonces dará una introducción a los patrones de consumo y crecimiento sostenibles y también los insostenibles que se dan en la región, y dialogaremos sobre dos iniciativas que están integrando ya los temas de pobreza y medio ambiente en zonas urbanas. Una que se ha desarrollado en Guatemala para realizar planes de ordenamiento territorial a nivel municipal, planes de desarrollo sostenible que han incorporado los temas de desarrollo social y ambiental, así como la equidad de género dentro de sus principios. Y también vamos a hablar de otra experiencia muy concreta para apoyar los planes de gestión de residuos en Perú y concretamente cómo en la ciudad de Arequipa se ha integrado al colectivo de las recicladoras y los temas de inclusión social dentro de esta planificación. La persona que va a presentar este módulo es mi colega Pilar Román. Ella es oficial de programa regional de PEI, está ubicada también en la ciudad de Panamá, en la oficina regional, y ha acompañado los procesos de Guatemala y Perú directamente. Ella es ingeniera agrónoma, tiene más de 11 años de experiencia en proyectos con comunidades vulnerables, trabajando temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Recuerden darse tiempo para realizar las tareas de este módulo, también para participar en los foros e intercambiar opiniones y seguir con atención los comunicados de nuestro personal docente. Espero que disfruten de esta sesión y sin más preámbulo le voy a pasar la palabra a Pilar Román. Hasta pronto. Hola, buenos días. ¿Pueden escucharme? Perfecto. Bueno, bienvenidos a este módulo. Es que se me paró el vídeo de Piedad antes, con lo cual no sabía si me estaban escuchando. Bueno, permítanme comenzar con el webinar de hoy. Bienvenidos al módulo de urbanización y sostenibilidad en América Latina y el Caribe. Vamos a hablar de un tema que ha sido objeto de muchas películas. Yo recuerdo de pequeña que veía muchas películas soñando con las ciudades del futuro. La verdad es que me gustaría comenzar con la definición de ciudades que ha dado el Global Task Force de los gobiernos locales y regionales. Ellos dicen que las ciudades y los territorios son los lugares donde viven las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, donde los ciudadanos trabajan para sacar adelante sus hogares y donde se originan los sueños. Allí es donde deben solucionarse la pobreza y las desigualdades, donde se proporcionan los servicios de educación y sanidad, donde se protegen los ecosistemas y donde deben garantizarse los derechos humanos. Como pueden ver, es una definición bastante multidimensional. Tiene dimensiones ambientales, sociales, incluso filosóficas cuando habla de los sueños. Como hemos visto, como han visto en el primer capítulo, los pilares del desarrollo sostenible son estos tres: el social, el ambiental y el económico, que se reflejan en esta definición de las ciudades.
Haciendo una foto de la urbanización a nivel mundial, alrededor de la mitad de la población vive en áreas urbanas. En nuestra región es el 80%, somos la región más urbanizada del mundo. Se proyecta que esta población va a seguir creciendo, llegando hasta 2/3 partes de la población viviendo en ciudades para el 2050. Este crecimiento se va a dar mayormente en África y en Asia, porque en América Latina ya se ha ralentizado este crecimiento. Hubo una rápida aceleración del crecimiento urbano en los últimos 40 años y sobre todo de la migración rural-urbana, pero se ha ralentizado. Desde el año 2000 ese crecimiento tiene un ratio del 2%, que es un ratio de crecimiento natural de cualquier país. Ahora vamos a ver, algo ha pasado con mi... Ay, algo ha pasado. Bueno, espero que esté todo bien. Según la NASA, las ciudades ocupan entre el 1 y el 3% del territorio, pero esto a nivel de impacto ecológico y económico es muy grande. Por un lado, en el Producto Interior Bruto Mundial, las ciudades generan el 80% del PIB. Esto no es así en América Latina y Caribe porque la economía de nuestra región es extractivista de los recursos naturales, con lo cual a nuestro PIB es alrededor de un 65% lo que generan las ciudades. Pero sí estamos en línea con los impactos y la huella ecológica y ambiental con el resto de las ciudades del mundo. Hay un consumo bárbaro de la energía, el 60% de la energía global se consume en las ciudades, con lo cual solucionar y conseguir ciudades sostenibles es una solución global, aporta a la solución global. También son fuente de gases de efecto invernadero, el 70%, y uno de los mayores problemas es la contaminación de las ciudades. El 70% de los residuos mundiales vienen de las ciudades. Aquí les quería enseñar un mapa mundi un poco especial que marca dónde están situadas las zonas más urbanas. Como pueden ver, el cono sur es de las más urbanizadas. Como comenté anteriormente, el 80% de nuestra población vive en ciudades aquí en América Latina y Caribe. Les quería dejar una frase que me parece muy buena, que sale del informe del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda del Desarrollo después del 2015. Y ellos dicen que la batalla por el desarrollo sostenible se ganará o se perderá, pero será en las ciudades. Es por esto que hemos creído importante introducir un módulo de ciudades específico en este curso sobre integración de variables sociales y variables ambientales y climáticas para el desarrollo sostenible, porque es en las ciudades donde se considera que vamos a poder ganar la batalla. Les quería dar unas pinceladas de las características de las ciudades en la región. Primero, comentarles que hay unas muy buenas noticias, y es que nuestra región es pionera y ha sido laboratorio de numerosas políticas de igualdad. Se han implementado políticas de planificación participativa, de mejora de barrios, de acceso a vivienda digna. Incluso a nivel de gobernabilidad ha habido un aumento del acceso de la mujer a órganos legislativos locales. Y justamente ahora, en este momento, es un momento de inflexión en las ciudades. Por un lado, se ha ralentizado el crecimiento, como comenté, desde el año 2000. Hay un crecimiento estable del 2%. Sigue siendo grande. Puedo comentar que del año 2010 al 2015 aumentó la población en ciudades en la región en 35 millones, que es algo más que la población de todo Perú, por ejemplo. Pero ya no es la explosión demográfica que hubo hace 20, 30 años, en las que se daba déficit de vivienda, déficit de servicios básicos, y había un crecimiento desordenado y precario y en zonas vulnerables, zonas de derrumbe, de inundación.
Ahora este crecimiento es más lento. Si se observan las pirámides poblacionales, la mayor parte de la población se encuentra en la población económicamente activa y es un momento en el que ya se han testeado herramientas, hay redes de gobiernos locales y es un momento en que los gobiernos pueden utilizar para mejorar los servicios, las infraestructuras, los espacios ya existentes. Las ciudades han ido mejorando, pero no han ido mejorando para todos igual. Por un lado, ha habido una mejora en la calidad de vida de las personas, ha habido una reducción de las personas que viven en tugurios o en asentamientos precarios, pero no en número absoluto, solo ha reducido en porcentaje. En número absoluto siguen siendo 111 millones de personas en toda la región que viven en asentamientos precarios. Bueno, pasando a las características de las ciudades, yo les quería comentar que debido a su peso económico que hemos visto, hablar de desarrollo urbano es hablar de desarrollo nacional también. Como les comentaba, ha habido una transición, por un lado demográfica, esta ralentización, y por otro lado, una transición urbana, este éxodo rural-urbano, y la demográfica se refiere a que empieza a haber un envejecimiento de la población. También hay una concentración económica y administrativa en pocas ciudades. Esto quiere decir que hay externalidades positivas, que son como por ejemplo la economía de escala, el acercamiento a los factores de producción, el intercambio de ideas y de innovación, pero estas son eclipsadas por las externalidades negativas, que mayormente es la contaminación de aire, suelo y agua. Para reducir esto, lo que se requiere es un desarrollo de ciudades intermedias y mejorar la conectividad. A pesar de que ha habido mejoras notables, como mencionaba antes, en la urbanización en la región, no ha sido igual para todos. La planificación no ha sido siempre igualitaria y como ustedes vieron en el primer módulo, uno de los fundamentos del desarrollo sostenible es el leave no one behind, el no dejar nadie atrás. Y es por ello que es tan importante el asegurar una planificación que piense en todos, que sea una planificación participativa, inclusiva. También la región de América Latina es una región de por sí muy impactada por el cambio climático. De hecho, 5 países de América Latina están en top 10 del índice global de riesgos. Mayormente están en Caribe y en Centroamérica. Si ya de por sí hay una planificación que no es igualitaria para todos, estos impactos del cambio climático serán incluso peores para ellos. Esto se debe a que se encuentran en condiciones de peor calidad, se encuentran en zonas que no tienen acceso a servicios o en zonas vulnerables de deslizamientos, por ejemplo. Otro desafío que hubo en la urbanización en América Latina fue que al haber una rápida expansión urbana, hubieron ciudades que absorbieron a otras colindantes. Y aquí hubo una absorción desigual, superponiéndose niveles de gobierno y habiendo choques de responsabilidades o de roles, sobre todo cuando se absorbían ciudades mucho más pequeñas con mucha menos capacidad económica o de recursos humanos. Y bueno, finalmente, uno de los grandes desafíos estructurales de las ciudades de la región es la baja recaudación fiscal y la escasa inversión en infraestructura. Y para hacer frente a esto hay 2 caminos. Está el autofinanciamiento, que es aumentando los valores impositivos o instrumentos para recuperar el valor agregado del desarrollo urbano, o las fuentes externas, como son asociaciones público-privadas, la inversión privada, la cooperación internacional o mecanismos de financiamiento climático que ustedes verán, creo que va a ser en el 5º módulo. Finalmente, yo lo que les quiero dar el mensaje es que América Latina y Caribe
ha tenido un aporte fundamental en la agenda urbana global y es el derecho a la ciudad. El derecho colectivo fundamentado en la gestión democrática de desarrollo urbano a través de la participación y la inclusión. Esto es el derecho a un desarrollo urbano equitativo. Y como comenté anteriormente, ahora mismo las ciudades se encuentran en un punto de inflexión importante para asegurar la mejora de los servicios ya existentes. Las ciudades impactan a varios ODS, por ejemplo, en la reducción de la pobreza, en la calidad del agua, las infraestructuras, las instituciones, pero es tan importante que se decidió hacer un ODS exclusivo para las ciudades, cuyo objetivo es conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Hay una serie de indicadores. Los indicadores se relacionan al acceso a vivienda y servicios, a las zonas verdes, a los espacios públicos inclusivos y seguros. Una cosa que caracteriza a la región es la percepción de la seguridad o la seguridad en sí. Es una de las regiones del mundo en las que mayor inseguridad en la calle hay. Y esto tiene consecuencias a la hora de la planificación y consecuencias en relacionamiento y en inclusión social de diferentes zonas dentro de una misma ciudad. Otros indicadores del ODS 11 de ciudades se refieren al transporte, a la seguridad vial, a la interconectividad, a la planificación inclusiva, a la reducción de riesgos de desastres, a la protección del patrimonio cultural y natural, al impacto ambiental, como hemos comentado, es una gran huella ecológica y ambiental en las ciudades, y también los vínculos positivos entre lo urbano, el periurbano y las zonas rurales. Para los gobiernos locales y regionales que están interesados en hacer un desarrollo sostenible de sus ciudades, hay una hoja de ruta que son la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Y aquí, entre los estudiantes, está Edgar Pacheco de la Municipalidad de La Paz, que recientemente han lanzado su plan ODS y me gustaría, le quiero invitar a que durante el foro que estará abierto en los próximos días él pueda colgar información con esto para que ustedes vean cómo ha sido el proceso, cómo han priorizado los ODS y cómo van a trabajar y a fijarse en metas y a monitorearlas. Localizar los ODS significa identificarlos, adaptarlos a tu contexto, monitorearlos, aprender de ellos. Y hay una guía que fue realizada, que está entre los elementos del curso, la bibliografía, que se llama la Red Temática de Ciudades Sostenibles de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Un nombre un poco largo, pero aquí recomiendan dar 4 pasos, que ya ha habido ciudades en la región que ya han avanzado en esto. Primero, hay que hacer un proceso inclusivo participativo de localización de estos ODS. A partir de ahí, se fija la agenda local. ¿Cómo es tu contexto? ¿Cuáles son tus prioridades? Y lo ideal es alinear esas prioridades locales con las prioridades nacionales, con el objetivo de también poder acceder a recursos o a instrumentos de financiamiento que están alineados con las prioridades nacionales. Después de tener esto, se planifica la implementación y finalmente se monitorean los avances y se reajusta según sea necesario. Estos serían los 4 pasos principales para la localización de los ODS en las ciudades. Y quisiera pasar a explicar 2 ejemplos de la región con los que hemos estado trabajando. Primeramente quiero poner el ejemplo de Perú, que es la gestión inclusiva de residuos sólidos, y seguiré con el caso de Guatemala, que es la planificación al desarrollo con enfoque ecosistémico. Son 2 ejemplos de los vínculos existentes entre pobreza y medio ambiente. La gestión inclusiva de los residuos sólidos significa, partiendo de un área técnica
como es el área ambiental, incorporarle aspectos sociales. Esto quiere decir, aparte de inclusión de poblaciones vulnerables, el reconocimiento de su trabajo y la preocupación de asegurar una calidad de trabajo, un empleo decente dentro de esta área técnica ambiental. Esto es la unión de aspectos sociales y aspectos ambientales. Se considera que alrededor de 4 millones de personas en la región trabajan haciendo esta labor de reciclaje, mayormente de manera informal, en botaderos. Son personas que su rol ambiental, que es muy importante porque dan una segunda, tercera, una cuarta vida a muchos materiales para que no vayan al vertedero, no se les reconoce esta labor medioambiental y se encuentran en procesos de marginalización de la sociedad. Estas personas reciben diferentes nombres dependiendo del país. Por ejemplo, en Brasil creo que son catadores, en Argentina creo que son cartoneros, en Bolivia creo que son recolectores, en Perú se llamaban recicladores. En Perú hay 100.000 familias que dependen de este tipo de actividad como primer ingreso, lo cual fue muy importante que trabajáramos en... Uy, tengo unos mensajes, voy a ver si es que tengo problemas de audio. No parece. Pepenadores. Sí. En España no sé cómo son. Bueno, este trabajo se ha podido hacer gracias a que existe un marco normativo coherente. Para empezar, ya existía de tiempo una ley del reciclador que daba figura, ¿no? Daba una figura a esta persona que hacía esta labor. En 2016, diciembre, se actualizó la Ley de Residuos Sólidos de Perú y tiene un capítulo, creo recordar que es el artículo 53, que tiene inclusión de aspectos sociales, de inclusión social. También se trabajó en paralelo con un Plan Nacional de Residuos Sólidos y a un plan provincial en Arequipa, que fue la ciudad donde trabajamos, intervenimos, de planes provinciales también de residuos sólidos. Estos dos planes tuvieron como base un diagnóstico social y un diagnóstico de género para entender este colectivo, para saber cómo integrarlos en el plan de acción, asegurar la mejora de su calidad de vida. Luego les voy a poner un ejemplito de indicadores sacados de este plan de acción. También fue muy importante que existiera el Programa Nacional de Segregación en Fuente, porque este fue el paso en el que el reciclador pudo insertarse en la cadena de reciclaje de la municipalidad, pudiendo entrar... Ahí tengo otro mensaje. En Bolivia la paz se llama segregadores. Ah, perfecto. Pensé que eran recolectores, me confundí. Gracias. Y se pudieron incluir, y en vez de ir a los botaderos, como ven aquí en la fotografía, iban a las casas a recoger de manera selectiva los materiales que iban a poder vender. Finalmente, se actualizó el sistema de información, el Sigersol de Perú, en el que se pudo desagregar por sexo para entender las relaciones hombre-mujer en esta labor del reciclaje. Para poder realizar este marco normativo se tuvieron que hacer dos alineaciones muy importantes. Una alineación horizontal o sectorial, una alineación vertical de territorios para crear la coherencia en los diferentes niveles de territorio. La horizontal fue particularmente importante en 3 sectores liderados por el Ministerio de Medio Ambiente, porque los residuos los lidera el Medio Ambiente, pero el Medio Ambiente se reunió con el Ministerio de Trabajo para poder capacitar a los recicladores para que supieran hacer planes de negocio y a crear pequeñas y medianas empresas. Fue muy importante la coordinación con el Ministerio de Finanzas para crear el plan de incentivos a la mejora municipal. Este plan de incentivos ha sido clave porque cuando una municipalidad quiere acceder a fondos del gobierno, tiene una serie de indicadores. Uno de los indicadores es residuos sólidos y dentro de los residuos sólidos hay un indicador muy fuerte de formalización de los recicladores, de asociatividad de ellos, de capacitación, de acceso a programas sociales. Entonces,
desde un ministerio técnico como del medio ambiente se impacta en la calidad de vida de las personas. Esto ha sido muy importante. También ha habido un alineamiento, una coordinación del Ministerio del Medio Ambiente con el Ministerio de la Mujer, porque como le voy a explicar en la siguiente diapositiva, una de las características de los recicladores en Perú es que hay una gran cantidad de mujeres, la mayoría. Entonces ha sido muy importante entender el papel del Ministerio de la Mujer aquí, dando capacitaciones en cuestión de género, en empoderamiento, en temas de violencia, porque una de las que le voy a explicar en la siguiente diapositiva. Aquí les quiero explicar. En Arequipa, donde trabajamos, el 70% o el 72% de los recicladores son mujeres. Y se hizo un análisis y a nivel de la región se calcula que las mujeres cobran un 30% menos que los hombres. Hay varias razones para esto. Y las razones son que, por un lado, por su rol en la sociedad reproductivo, tienden a pasar mucho más tiempo al cuidado de los familiares que haciendo las tareas de reciclaje. Por otro lado, hay un rol de separación de trabajos que hace que las tareas de recolección recaigan más sobre los hombres y las tareas de recolección están mejor pagadas. En cambio, sobre las mujeres recaen las tareas de clasificación de los materiales que tienen menor remuneración. Y hay otra vulnerabilidad de las mujeres en el ámbito del reciclaje, que es a la hora de negociar. Cuando hay que negociar la venta de un producto, se dan casos de acoso y de abuso. Tengo 3 mensajes, voy a leerlos un momento. También es verdad, hay una característica muy importante que hay muchas mujeres de edad adulta, no recuerdo el número, creo que era el 23% de las personas son mayores de 65 años y eso también les hace a las personas muy vulnerables y no tienen acceso a programas sociales y a salud, sobre todo. Entonces, les quiero volver a la diapositiva de antes. Les quiero explicar un poquito cuáles son los aspectos sociales. Estos aspectos sociales son derivados de un diagnóstico que se hizo en la ciudad de Arequipa, diagnóstico tanto de social como de género, de los recicladores, o pepenadores, o recolectores, o todos los nombres. Estos son algunos. En la página, en el webinar, creo que he dejado el link, si no, pediré que lo deje, a todos los documentos que se hicieron en Arequipa para incluir aspectos sociales en el ámbito del reciclaje. Por ejemplo, en el plan de acción hay actividades propuestas para hacer un informe anual de la participación de las mujeres. Este informe tiene que entender cuál ha sido su rol, cuáles han sido sus vulnerabilidades y dar recomendaciones de cómo superar estas vulnerabilidades. También apoyar el acceso a los programas sociales de estas personas. También capacitar tanto a funcionarios de municipalidades como a recicladores y a empleadores públicos, limpieza pública en temas que ya se está haciendo, de crianza, empoderamiento, planes de negocio, trabajo en equipo, y hay un tema muy importante de comunicación asertiva para su inserción en la sociedad, ya que han estado en situaciones de marginalidad, no siempre se encuentran con el empoderamiento de insertarse en los programas de recolección selectiva de Perú. También hay actividades enfocadas a brindar asistencia para hacer nuevos emprendimientos y también para apoyarles en la formalización. Estas son algunas ideas y, por supuesto, son mejorables. Esto fue un documento pionero en este aspecto en Perú, pero, por ejemplo, yo considero que los indicadores se podrían mejorar. En lugar de un indicador que sea número de informes aprobados, sería número de mujeres que se han beneficiado de las acciones relacionadas con las recomendaciones de los informes, por ejemplo,
O en vez de cursos ejecutados, personas que han implementado emprendimientos a través de la asistencia recibida. Entonces, todavía hay un camino grande en seguir trabajando, pero definitivamente estamos en ellos y hay un montón de herramientas y plataformas para trabajar en el reciclaje inclusivo. Aquí me voy a enfocar en las mujeres, porque como les he comentado, es la gran fuerza de trabajo del reciclaje en Perú, sobre todo en Arequipa. De hecho, el 83% de las asociaciones de recicladores son lideradas por mujeres. Entonces, hay una serie de impulsores que no solo se pueden tomar para el reciclaje, hay otras áreas que tradicionalmente son patriarcales que se pueden tomar estas recomendaciones, como por ejemplo puede ser la forestería o la pesca. Hay muchas áreas donde se pueden tomar estas recomendaciones. Hemos trabajado principalmente en 4 dimensiones para sacar estos impulsores. Por un lado está la normativa, está la dimensión de mercado, está la participativa y está la organizativa. Desde la parte normativa, es muy importante, como hemos visto anteriormente, tener una coherencia de políticas, que todas las políticas se enfoquen en el empoderamiento de las poblaciones vulnerables y de la mujer. Para hacer esto es importante seguir haciendo diagnósticos, seguir haciendo capacitaciones, dando espacio de participación a la mujer, y haciendo sistemas de información con indicadores robustos que den recomendaciones que ayuden a hacer políticas públicas informadas. Respecto a la dimensión de mercado, es importante crear un mercado más accesible y competitivo que también incluya a las mujeres. Para ello es importante crear mecanismos de coordinación, por ejemplo, una red de municipalidades o una red de recicladores entre diferentes áreas del país para compartir áreas de almacenamiento, compartir contactos, compartir la picadora del plástico. También se ha visto que la innovación aumenta las oportunidades económicas de estas poblaciones, con lo cual es muy importante invertir en innovación. Para ello es importante capacitar a las entidades financieras para invertir en estas actividades. Es importante crear políticas de préstamos sensibles al género y también crear un fondo especial público-privado para este tipo de inversiones. Desde la dimensión participativa se ha visto un cambio en la percepción de los recicladores desde que se han ido insertando en la cadena del reciclaje en el programa de segregación. Aún así, todavía se encuentran muchas familias en estado de marginalidad, con lo cual sería importante trabajar en encuestas que analicen la percepción de la policía, de las municipalidades, de los vecinos, del trabajo de estas personas para poder hacer acciones que mejoren la percepción, que puedan adaptarse e insertarse de nuevo en la sociedad. Desde la dimensión organizativa se ha visto que la formalización, lo que es el formalizar, dignificar el empleo decente, ha desarrollado un mercado accesible, solidario, equitativo y competitivo, por lo que se recomienda establecer convenios institucionales, convenios con la academia para que sigan investigando, hacer capacitaciones, promover el acceso a programas sociales, generar espacios de debate y de discusión y, sobre todo, insertarlos en organismos regionales. Por ejemplo, la plataforma Paso Certo, que creo que está en Brasil. Luego, la iniciativa regional del reciclaje. Y estoy viendo que tengo varias preguntas. Voy a verlas. Ah, vale, gracias. Sí, de la red LACRE, perfecto. En América Latina no sé si la mayoría están en el tratamiento de residuos. Sí sé que es en Perú, en la parte del reciclaje. En los diagnósticos sociales y de género muestran que no es homogéneo en las diferentes ciudades o a lo largo del país. Por eso me estoy enfocando en el proyecto que tuvimos en Perú. No sé si todo el mundo puede ver las preguntas, pero hay un panel con diferentes preguntas que se van haciendo e intento ir respondiendo.
pero la verdad es que estoy viendo comentarios muy buenos, veo que la gente sabe mucho del tema. Entonces, creo que van a poder disfrutar de los documentos que hemos subido a la plataforma, porque hemos estado trabajando mucho con el reciclaje inclusivo. De hecho, están participando del curso 2 personas que trabajaron mucho en Arequipa, que son Celia Saguanay y Roberto Loyayoza, y ellos les pediría si en el foro lo pueden... Hay otro mensajito desde Chile. Ah, perfecto, gracias desde Chile. Les quería pedir si en el foro pueden también colgar más información de la experiencia. Durante la semana va a haber 2 tipos de tareas. Primero va a haber 5 preguntas tipo test, que son fáciles de responder. Y luego hay una tarea para ustedes que es subir al foro, en el foro que tiene la plataforma, una experiencia que conozcan y analizarla. Algo breve, no llega a una página. Y entonces, por un lado, me gustaría que Edgar Pacheco pudiera incluir la experiencia de localización de los ODS en la paz, y por otro lado, me gustaría que los colegas de Perú pudieran incluir la experiencia de Arequipa, de Perú, sobre todo con enfoque de género, que ha sido muy interesante. A ver. Respecto a la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es lo que nos interesa en este curso, vemos que hay un gran impacto en diferentes ODS, no solo en la parte ambiental, no solo en las ciudades, sino que hay reducción de la pobreza, hay acceso a salud, acceso a programas sociales, igualdad de género, empleo decente, instituciones fuertes y coherentes y robustas, producción y consumo sostenible. Hay una serie de acciones, que son holísticas y que están creando impactos fuertes en diferentes indicadores alrededor de los ODS. Por eso, esto es un enfoque integrado. Se llama enfoque integrado cuando no es solamente un ámbito técnico, un ámbito económico, sino que contiene todas las dimensiones del desarrollo sostenible. Y ahora quería hablar de la experiencia de Guatemala. La experiencia de Guatemala ha sido sumamente interesante porque el objetivo ha sido integrar variables ambientales en la planificación territorial a nivel nacional, regional y local. Busca, de hecho, generar y articular políticas públicas que contribuyen a la reducción de la pobreza, pero con el manejo sostenible de los recursos naturales. El Sistema Nacional de Planificación tiene como objetivo articular las políticas del Estado con las prioridades del país para administrar los recursos disponibles en función de las prioridades. ¿Estas prioridades cuáles son? En el 2014 se creó, pueden ver ahí, el Plan Catún Nuestra Guatemala, hasta 2032, que tenía una serie de prioridades, indicadores y metas. En el 2015, Guatemala, junto con los otros 193 países, firmaron la Agenda del Desarrollo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y de ahí han estado trabajando en las metas estratégicas de desarrollo. Estas metas son el marco de prioridad del país al cual se alinean las políticas públicas y da sentido a la inversión pública en función de estas prioridades. Y es la municipalidad la que tiene la potestad, el rol de hacer la planificación. Quería compartirles otra pantalla. Voy a ver si soy capaz de compartir otra pantalla. Esta es. Bien. Esta está también entre los documentos de la bibliografía. Esta es la guía que se ha realizado. Por un lado, ha sido un proceso participativo inclusivo de 2 años, de mucho trabajo, de muchas instituciones a diferentes niveles territoriales para crear esta guía, en el que se han juntado, por un lado, la planificación al desarrollo municipal con el ordenamiento territorial en un solo documento. Ha sido un proceso muy interesante que tiene además 3 enfoques. Tiene el enfoque ecosistémico, que es cómo los servicios ecosistémicos y los beneficios ayudan
a las actividades económicas y cómo estas actividades económicas conservan esos beneficios ecosistémicos. Ahora después les voy a poner un ejemplo. También tiene un enfoque de género y de igualdad entre todas las personas y tiene un enfoque, que me acabo de olvidar, con perdón, que es el enfoque, perdón, de gestión de riesgos. Lo que yo les quería enseñar aquí era entre las metas, me parece algo muy importante, voy a la página 22, aquí pueden ver una de las metas, prioridades nacionales, bueno, hay una serie de prioridades nacionales que están reflejadas dentro de los planes locales. El año pasado se hicieron 9 planes locales y este año se quiere llegar a 100. Ha sido tal el éxito de este tipo de enfoque ecosistémico en los planes. Dentro de estas prioridades hay muchas relacionadas con pobreza, hay muchas relacionadas con infraestructura, con programas sociales, pero hay una especialmente que para mí tiene el vínculo exacto entre pobreza y medio ambiente, que es el de, para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad. Esto ha sido especialmente valioso porque ha empezado a dar pistas de cómo es el desarrollo inclusivo y sostenible con miras al medio ambiente. Les quiero poner el ejemplo del canal de Chiquimulilla, una zona de manglar. Les quiero compartir el otro documento, que no sé dónde está. Ay, qué pena, que no sé dónde lo dejé. No sé. Permítame un momento, mis disculpas. Espero que puedan ver ahora. En el canal de Chiquimulilla se hizo una valorización económica del ecosistema, es decir, cómo los servicios ecosistémicos del manglar apoyaban y beneficiaban a las actividades económicas. Se analizaron 3 áreas de trabajo, como fue la pesca, la industria camaronera y el turismo. Y a partir de aquí se pudieron hacer recomendaciones de política pública que se insertaron en los planes de desarrollo. Estas recomendaciones seleccioné 3, una para cada actor, para que las tuvieran en cuenta que estamos hablando en valorización ecosistémica. Por un lado, estos son para medios de vida. Imagino que para los que estuvieron en el curso anterior hay 3 tipos de indicadores ambientales que se relacionan con el tema de pobreza, que es medios de vida, de cómo las personas generan el sustento en la generación de recursos naturales, salud ambiental, de cómo afecta el entorno, la contaminación a las personas que viven dependiendo de los recursos naturales, y finalmente los riesgos, cómo las personas que tienen una situación más vulnerable o que viven en zonas más vulnerables, el medio ambiente les afecta, la lluvia, los eventos hidroclimáticos. Aquí lo que se hizo fue respecto a los medios de vida. En los medios de vida fueron estos 3: pesca, acuicultura, que son los camarones, y el turismo, como formas de ingreso, actividades económicas, dependiendo del ecosistema. Por un lado, se recomendó que en la pesca se hiciera obligatorio el uso de licencias por embarcación y que hubiera una captura máxima diaria por un número máximo de días. Eso fue un ejemplo de recomendación de política pública que se puso en la planificación más tarde. En la industria del camarón se decidió poner un protocolo
para aprobar las licencias, porque hubo una expansión enorme que estaban contaminando ya las aguas del manglar. Entonces, definir cuáles podrían abrirse, qué industrias podrían abrirse y cuáles no. Respecto al turismo, fue muy importante que el turismo sea sostenible y que no contamine. Entonces, fue importante definir las zonas de las reservas territoriales que sean compatibles con turismo, porque no todas las zonas se pueden abrir al turismo, porque hay zonas de anidación, o zonas de protección, o zonas de migración. Entonces, hay que definir muy bien cuáles son las zonas adecuadas para el turismo. Y ahora quiero volver a la presentación. Les estoy mareando un poco, pero todos por un buen fin. Aquí. Les quería poner un par de ejemplos. Estos son ejemplos reales de planes que se hicieron el año pasado en diferentes municipalidades. Aquí ya no hay un manglar, aquí ya es una zona, creo recordar que es de San Jorge y de Zacapa, que están en el corredor seco, en Guatemala. Y estuve analizando diferentes indicadores y tampoco les quería dar muchos indicadores. Yo les voy a dejar el link para que puedan ver todos los planes municipales si tienen interés, pero quería sustraer dos, para que vieran la relación de cómo vincular pobreza y ambiente en una planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial, que fue este ejercicio que hizo Guatemala. El primero, el resultado municipal que se quiso alcanzar era aumentar el área beneficiada con el programa de incentivos forestales, es decir, promover la protección de áreas forestales, pero esa protección suele estar relacionada con personas pobres que viven en esas áreas. Entonces reciben un incentivo por proteger el área. Entonces es una win-win. Tenemos esa protección del medio ambiente y ellos tienen una mejora de sus condiciones de vida. Luego, el segundo que quería poner como ejemplo es también asegurar la valorización de los bienes y servicios ecosistémicos, promover el pago por servicios ambientales, destinar un porcentaje de ingresos propios a la reforestación de microcuencas. Bueno, esto sería como ejemplos de pobreza y medio ambiente y de hacia dónde debiera ir la planificación al desarrollo en todos los países del mundo. Y yo con esto quería agradecerles y invitarles a que en el foro pongan sus experiencias, que sea un conversatorio, que aprendamos los unos de los otros, de las diferentes experiencias que hay en toda la región, de cómo asegurar el desarrollo sostenible en nuestras ciudades. Con esto les quiero dar las gracias y voy a ver si hay alguna pregunta que pueda responder ahora. Claro, este ejemplo guatemalteco es rural y urbano, se hizo para ciudades y se está haciendo para ciudades. Por aquí no hay más preguntas, pero por aquí hay otras preguntas. Ah, en Ecuador se llaman minadores. Perfecto, buen dato. No sé si hay más comentarios o más preguntas que quieran que responda. Si no, también pueden pensarlo, reflexionar y dejarlas en el foro. A ver, veo que hay una pregunta. Dice, estimada Pilar, permíteme compartir una preocupación. Probablemente requiere incorporar más elementos y argumentos. En módulos anteriores se habló de la relación entre pobreza y medio ambiente, mostrando que los grupos vulnerables son los más afectados por distintas vías. Una de ellas es la contaminación del agua y el aire. Resulta que en ese escenario debemos identificar políticas que permitan mitigar ese problema y en lo posible anularlo. Es decir, la acción de aparato público debería asegurar condiciones ambientales suficientes para que estos grupos vulnerables no tengan problemas de salud. Cierto. En este marco me parece un poco contradictorio resaltar el trabajo de mujeres en el reciclaje de basura con todos los riesgos a la salud que implica esa labor a las mujeres. Cierto, te voy a contestar. Asumiendo que no hay condiciones para el reciclaje. Si bien la ley pudo mejorar la situación de sus trabajadores, siento que la apuesta a largo plazo es buscar que esta población de mujeres pueda... Sí. Lo que quizás no me he sabido explicar. La idea fue dignificar su trabajo, quitarlas de las zonas de peligro e insertarlas en una cadena segura del reciclaje, en el que el Programa Nacional de Segregación es que cada casa segrega, separa sus materiales y estas mujeres, estas personas van a la casa y se llevan este material limpio. Quizá eso no supe explicarlo, pero era
el sacar a las personas que viven, que trabajan en condiciones precarias y darles un empleo decente y seguro en una ruta de recolección segura. No sé si eso responde. Exactamente. Y rutas selectivas, incorporar los elementos de protección personal en todo el proceso. Exactamente. Voy a incorporar el link del plan de acción del PIGARS y ahí vas a poder ver que yo he seleccionado 4, pero hay como 25 actividades e indicadores que hablan de acceso a salud, a baños públicos, a vacunación, a educación, a sistemas de protección personal. Como solo tenía 20-25 minutos y me he pasado 50 minutos, he tenido que ir resumiendo. Entonces, no he podido explicar todo, pero quería darles como la pincelada de esto. Y me disculpo si quizás no he sabido expresar bien el sentido del reciclaje inclusivo y seguro. Sí, hay un Día Mundial del Reciclador que es el 1 de junio. Sí. Hay otra pregunta que es de Celia. Gracias, Celia. Yo quisiera que tú pudieras luego explicar esto. De hecho, es un trabajo, ella me pregunta, ¿consideras que el trabajo de las y los recicladores deben de recibir una retribución económica por el trabajo desarrollado por su aporte ambiental? Mi opinión personal es que sí, pero hay una serie de desafíos institucionales, ya que se considera que son autónomos y que ellos tienen su propio trabajo. Hasta que no haya una legalización o normalización del reciclador como persona municipal, se dificulta que reciba una retribución económica por su labor ambiental, que yo creo que merecen, pero ahora mismo, en la actualidad, al ser considerados autónomos, tienen esa dificultad. No sé si me he explicado, Celia. Si ven que se mueve mi pantalla es que mi gata está golpeándola. No sé si tienen más preguntas. Siento que nos hemos pasado del tiempo porque he hablado mucho, me apasiona este tema y estoy muy contenta de haber tenido esta oportunidad de explicarles. No sé si hay más preguntas o las quieren dejar en el foro y paso la palabra al panelista. Ok, ya me han confirmado que no hay más preguntas. Les agradezco, sigamos la conversación y hasta pronto. Cualquier cosa, creo que está allí mi correo y pueden comunicarse conmigo. Y tenemos también bastante material de apoyo para seguir conversando y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias y que tengan buen día y buen fin de semana. Un placer.